El 13 de mayo de 2024, el equipo de OpenAI hace un anuncio de su nuevo y mejor modelo GPT-4o. Un modelo increíblemente rápido, mucho más económico y mucho más eficiente. Por supuesto, hacen algunos demos en vivo y la calidad de generación es sorprendente. Muchas personas hablan incluso de que estamos muy cerca de Her, esa película en donde un humano se enamora de una inteligencia artificial porque lo comprende, porque entiende sus sentimientos y porque pueden hablar constantemente. ¿Y eso es verdad? Bueno, es justo lo que vamos a hablar en este video, además de muchas cosas interesantes que se anunciaron ese día, pero que el equipo de OpenAI no nos mostró. Lo mejor de todo es que este modelo ya está disponible y ya lo podemos utilizar tanto a través de ChatGPT, el Playground y la API, y por supuesto en este video te voy a enseñar cómo hacerlo. Pero antes veamos un poco más al detalle de por qué es tan bueno esta nueva generación del modelo GPT-4, GPT-4o. Lo primero con lo que nos encontramos es esto, la página de bienvenida de GPT-4o, y esta O es por Omni, de omnimodal. Dejan de lado el concepto multimodal, que son modelos que pueden tener inputs o referencias no solo de texto, sino también de video o imágenes, y se van a la omnimodalidad. Modelos que pueden interactuar mucho mejor con humanos, no solo con impulsos de texto y visuales, sino también con impulsos de audio o con referencias o inputs de audio. Y este término llega OpenAI a traerlo directamente a su modelo llamándolo GPT-4o de omnimodal. Entonces, lo primero con lo que nos encontramos es la presentación de la nueva generación del modelo y un pequeño demo que por supuesto vamos a ver porque es bien interesante lo que logra. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. Acá lo primero que vemos es que está hablando directamente desde su smartphone. Quiere decir que está utilizando el app de OpenAI. Esta app ya lleva mucho tiempo, ya está funcionando desde hace mucho tiempo en los celulares o en los smartphones. Y lo interesante es que la cámara lo está viendo directamente a él como si estuviera haciendo una videollamada. Pero lo que es mucho más sorprendente e interesante, y por eso todo el mundo habla de Her, es la velocidad de respuesta y la empatía de las respuestas. What's up with that ceiling, though? Are you in a cool industry-style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? Le está preguntando, pareciera que está en un lugar frío en la oficina, ¿qué estás haciendo? Y le dice, ¿puedes ver alrededor donde estoy? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup with the... Por lo que veo, pareciera que estás en un tipo de estudio de grabación o de producción. Se ve interesante. Por supuesto, está en un estudio de grabación grabando este video, pero la velocidad de respuesta es casi que en real time. Estamos hablando de modelos que hacen inferencia en segundos, una latencia mínima, casi como interactuar con una persona. Those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video or maybe even a live stream. Yeah. Cómo maneja los tonos la inteligencia artificial, los tonos de voz, cómo maneja la empatía, cómo quiere realmente entablar una relación más humana, vamos a decirlo de esa manera, pero es increíble lo que está logrando este modelo. In fact, we've got a new announcement to make. That's exciting. Dice que va a estar haciendo un nuevo anuncio hoy. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like it's going to be quite the professional production. Is this announcement related to OpenAI, perhaps? It is. Dice, siempre es bueno los anuncios y va a ser algo grande porque veo que estás en un estudio de grabación profesional, tiene algo que ver con OpenAI. Asumo que porque identifica totalmente el logo de su hoodie. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement? Or that Y la verdad, le dice, la verdad es que tú estás relacionada en este nuevo anuncio. you are the announcement? Me? De hecho, tú eres el anuncio. Y como responde, ¿yo?
Mucha más empatía. Esto totalmente es programado, pero se hace mucho más humano. Tiene mucha más empatía, el manejo de tono de voz y de nuevo la velocidad de inferencia es un salto increíble en cómo vamos a interactuar con modelos de inteligencia artificial. The announcement is about me? Well, color me intrigued. Are you about to reveal something about AI? Or Ajá, es sobre mí, ¿no? Me siento muy halagada. Tiene que ver algo relacionado con inteligencia artificial. Y así more specifically sucesivamente hay about me? muchos Yes. ejemplos de cómo está funcionando la inteligencia artificial. Ahora, ¿quiere esto decir que realmente estamos mucho más cerca de algo como Hair? Modelos de inteligencia artificial que tengan una empatía o tengan la capacidad de relacionarse mucho mejor con humanos, incluso al nivel de hacer que alguien se enamore de ellos. Y la verdad es que no, de lejos no, pero a la vez un poco sí. Me voy a explicar. Va a pasar muchísimo tiempo y aún la tecnología, por más avanzada que la veamos, es imposible que los modelos de inteligencia artificial tengan una conciencia de sí mismos, percepción de sí mismos o tengan algo de lo que llamamos humanidad. La tecnología que tenemos ahora, la arquitectura que tenemos ahora y todo lo que estamos viendo está pero muy alejado de poder darle conciencia a un modelo de inteligencia artificial. Lo que sí la puede dar es la capacidad de simular una conciencia, de tener este tipo de detalles. Cada vez los modelos de inteligencia artificial van a ser más rápidos, van a interactuar mejor con los humanos, van a tener tiempos de respuesta mucho menores y van a ser mucho más empáticos. No van a tener conciencia, pero sí que simulan tener una. Y lo que estamos viendo ahora es un nivel increíble de velocidad y de baja latencia al momento de hacer inferencia, tanto en video como en audio. Y ese es el gran avance que vamos a ver ahora en inteligencia artificial. Por ahora, prosigamos con muchas más herramientas que nos presentó OpenAI en este nuevo release. Acá vamos a poner un video más de muchos que hay en la página. Hay muchísimas opciones, hay muchísimas interacciones con nuevos videos para resolver problemas matemáticos en tiempo real, para hablar con distintas personas, etcétera, etcétera, para darle problemas de percepción de lo que está viendo o armar poesía, asistir a una videollamada. Hay miles de ejemplos que por supuesto te invito a que puedas ver uno por uno. Vamos a volver por acá. Y vamos a elegir uno de la página de inicio. Vamos a buscarlo. Hay demasiados. Este es uno de los que más me gusta. Voy a ejecutarlo y acá estamos hablando de una persona que tiene incapacidad visual. Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. Esto es muy importante. Una persona con discapacidad visual tiene un asistente totalmente programable que no se cansa y tiene una percepción muy madura del mundo que le ayuda a poder narrar lo que está viendo y poder transmitírselo. Y esta brecha de discapacidades puede ser cerrada con modelos de inteligencia artificial como lo estamos viendo. Y es algo muy bueno. Le está diciendo, dime lo que estás viendo y estoy viendo algunos patos en el estanque nadando. Uno de ellos acaba de sumergirse en el agua. Así de rápido es la inferencia que tiene. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll head. Muy lindo, de verdad, es muy interesante lo que está pasando y como este hay muchísimos modelos. El que tenemos acá es Greg Brockman, es uno de los fundadores de OpenAI, haciendo we're un going demo. to try something new. We're going to let you talk to another AI. This AI is going to be able to see the world. It's going to have a camera. I'll be holding Lo que está haciendo es intentar que una IA hable con otra IA. it, and so you can direct it, you can direct me to ask questions about whatever you want them to do, but really try to figure out what does it see and ask questions appropriately. How does that sound?
Well. Just when I thought things couldn't get any more interesting. Talking to another AI that Justo cuando pensaba que las cosas no se iban a poner más interesantes, una IA hablando con otra IA es la respuesta del último modelo de OpenAI. can see the world. This sounds like a plot twist in the AI universe. All right, let's do this. All I'm right, ready to please meet the... pause for one moment. Me dice, bueno, listo, de una, hagámoslo. You got it. So now that first AI can't hear anything. Hello, AI. Today, you're going to have access to see the world. You can see me. What do you see? Y en este punto, el otro móvil o la otra inteligencia artificial va a tener acceso a lo que está viendo a través de la cámara, como los ejemplos que vimos previamente. Hello. I see you're wearing a black leather jacket and a light colored shirt underneath. Estoy viendo un tipo con una chamarra o una chaqueta negra. Great. You're in a room with some unique lighting. That is all correct. Now, what I'm going to want you to do is there's going to be another AI who's going to talk to you. This AI is not going to be able to see anything, but can ask you questions, can ask Y le está explicando que el objetivo es que va a hablar con otra inteligencia artificial sobre responder y hacer preguntas, etcétera, para que ambos estén aware de lo que va a pasar. Ambas inteligencias artificiales. you to move the camera, can ask what you see, and your job should just be helpful. Just be as punchy, direct, describe everything, do whatever that AI asks. How does that sound? That sounds interesting. I'm ready to help out and describe whatever's needed. Let's do it. All right, let's get started. Great. Hello there, new AI friend. I'm O. Ready to explore the world through your eyes? Ahí ya se está dirigiendo directamente a la otra inteligencia artificial. What are we looking at today? Hi-O. We're looking at a person wearing a black Le pregunté, ¿qué estás haciendo ahora? La verdad es que estoy viendo a una persona que es la persona que está acá, Greg leather Brockman, jacket and a light colored shirt. They're in a room with a modern industrial feel with a que está en un cuarto con cosas industriales, que tiene una chamarra negra, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el punto al que hemos llegado con inteligencia artificial. Y es bastante interesante lo que logramos. Ahora, la pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Cuánto cuesta y cuáles son las especificaciones de este modelo? Y es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque me encuentro por acá en una publicación del equipo de desarrollo de OpenAI y lo que está diciendo es que GPT-4o es 2 veces más rápido que GPT-4 Turbo y 50% más económico. Y esta es la escala que estamos viendo. GPT-4, ese gran modelo que vimos hace algunos meses, para generar 1 millón de tokens costaba $36. GPT-4 Turbo costaba $14 para ese mismo millón de tokens y era mucho más rápido y mucho más eficiente. Y ahora GPT-4o es la mitad, $7 en generar 1 millón de tokens, que son bastantes tokens, para un modelo 2 veces más rápido y con capacidades como las que estamos viendo. Además, nos muestra que a través de la API podemos hacer muchísimas más requests. Y esto no lo habíamos visto antes. Ahora podemos tener productos muchísimo más fuertes, muchísimo más escalables, muchísimo más barato. Y todo es parte de la investigación del equipo de OpenAI y este nuevo modelo de GPT-4o. Entonces, antes de ponerlo a prueba y decirte cómo funciona, vamos a ver algunas de las otras capacidades de este modelo de las que no nos hablaron en la demo, pero sí que existen y están bastante interesantes. Entonces, lo primero que tenemos es esto. Tenemos un input tipo. Quiero generar una imagen de una persona en primera persona escribiendo sobre una máquina de escribir con este texto. Y lo está generando. Esto, ojo, no lo habíamos visto y el equipo de OpenAI fue como, también podemos hacer esto, pero ni siquiera lo vamos a mencionar. Te lo dejamos para que lo averigües. Podemos dejar texto dentro del contexto de una imagen generada. Y esto es bastante interesante. Mira esto. Acá podemos cambiar el texto, podemos cambiar la imagen, pero sigue manteniendo la esencia, que es una imagen dentro de una hoja de papel. O si le digo, quiero que se parta en dos,
todavía aún con ese gran reto visual que es mantener la escritura dentro de 2 hojas de papel separadas, lo logra. Y esto es gracias a la inteligencia artificial y esto no lo mencionaron, solo nos lo están mostrando acá. Algo más es, puede mantener muchísimo mejor la referencia de las personas. Por ejemplo, esta cartera que se llama Sally, si no estoy mal, ¿sí? Una Sally de mail, entonces acá le decimos como que vamos a hacer una historia con Sally, mantiene la estructura de la persona, mantiene todos los detalles para poder hacer la historia conforme voy avanzando en el prompt. Incluso puedo meter nuevos personajes y mantiene la estética de la animación. Todo esto con inteligencia artificial y DALL-E 3 con base a este nuevo modelo GPT-O que tiene muchísimas mejores capacidades. Y de nuevo, sorprendente y no lo mencionaron. Vamos a ver algo más. Podemos decir 2 fotos o tomar 2 fotos directamente con el celular y decir que haga un póster de este tipo. Claro, se nota que hace falta trabajarlo un poco más, pero hey, es casi como hacer fine tuning, pero en segundos. Vamos a buscar algo más, hay algo interesante. Y es esto. Tengo todo un poema, pero le voy a dar una estructura distinta para que se escriba. Entonces no solo tengo generación de texto en imágenes, sino la que le puedo dar totalmente una ambientación o decidir cómo quiero que se escriba o en qué estilo. Y esto no lo habíamos podido ver antes. Y de nuevo el equipo de OpenAI fue como que, sí, y también podemos hacer estas cosas. Muy interesante. Hay otro interesante también por acá, por supuesto. Todo esto lo puedes encontrar en la descripción de este video. Algo de este estilo. Esto es totalmente generado con IA. Le di todo el texto y como quiero que se vea. Y todo es generado con inteligencia artificial. O qué tal si lo hacemos en un modo oscuro, en dark mode. Preserva el mismo estilo, preserva las cosas, pero lo genera en dark mode y mira el juego de colores. Increíble de verdad lo que nos va a entregar OpenAI. Por supuesto esto todavía no está libre, no está asequible, pero muy pronto y al final del video vamos a hablar de las fechas. Foto 1 caricatura, es casi como hacer un fine tuning, es casi como utilizar Stable Diffusion para hacer fine tuning, pero en segundos con base a una foto. Y la verdad es que está avanzando muy rápido, muy rápido esto. Hay algo interesante y es, quiero hacer un diseño en 3D. Y lo hace. Incluso con una secuencia de imágenes puedo hacer un video sencillo. Porque al final el video es una consecución de frames. Y esto puede ocurrir en este punto. También podríamos hacer o seleccionar o crear nuevas tipografías o nuevas fuentes. Todo esto con inteligencia artificial y nunca lo mencionaron. Me parece increíble, me parece muy modesto el equipo de OpenAI. El branding es increíble, pudiera tomar un logo, pudiera tomar otra imagen de referencia y decir que quiero que ese logo se refleje sobre esa imagen de referencia para obtener este resultado. En segundos y solo utilizando un prompt como te comunicarías con cualquier persona. Un prompt coloquial. Y de verdad, la capacidad de generación de imágenes y de entendimiento del mundo que nos está mostrando acá GPT-4o es sorprendente. Hablando de métricas y desempeño del modelo, tenemos esta gráfica que habla de una evaluación de generación de texto y siempre GPT-4o tiene mejor desempeño que su competencia, que incluso hace parte de modelos del mismo OpenAI en sus versiones anteriores, o competencia como Cloud 3 del equipo de Anthropic o Gemini Pro 1.5 del equipo de Google, teniendo superioridad en casi todas las asignaturas o casi todas las comparativas que se hace. Entonces está entregando un modelo increíblemente competente, mucho más económico y mucho más rápido. Qué increíble momento en el que estamos viviendo ahora. A nivel de traducción de speak to text o de audio a texto, tenemos este desempeño bastante bueno comparado contra Whisper en su versión 3 del mismo laboratorio OpenAI. Tenemos un muy buen desempeño acá en cuanto al word error rate o la
el número de palabras en las que se equivoca al momento de hacer ese translation. Y tiene un muy buen desempeño por acá. Acá se nota en las gráficas. Por supuesto, Whisper versión 3 sigue siendo un increíble modelo y es open source. En cuanto a traducción de audio, también tenemos un muy buen performance. Lo tenemos ubicado por acá. Whisper en la versión 3 del mismo laboratorio también es bastante buena. Seamless Communication del equipo de Meta. Esto, ojo, es totalmente open source. Y en este canal ya hablamos de Seamless Communication. Incluso creamos un profesor de inglés totalmente gratuito para poderlo utilizar a través de generación de audio y entendimiento de audio, que lo puedes encontrar, claro, en los enlaces de esta descripción. Gemini y otros modelos. Y está muy parecido en la capacidad de traducción a Gemini. Súper interesante esto. Y por acá los resultados contra respuesta zero shot, o sea, sin darle ejemplos ni nada por el estilo ante los exámenes. Entonces, exámenes en chino, inglés, italiano, japonés, etcétera, etcétera. Vemos que GPT-4o tiene un desempeño superior que GPT-4. Y algo que también vale muchísimo la pena destacar es que mejoraron mucho en la tokenización de los lenguajes. Es un problema que distintos lenguajes utilicen distintos caracteres porque cuesta más tokens traducir o hablar en un lenguaje específico que no sea inglés, que por supuesto todos estos modelos son optimizados primero en inglés y luego para otros lenguajes. Pero ahora lograron mejorar u optimizar la tokenización en distintos lenguajes, haciendo beneficioso para distintas lenguas y distintos países el uso de este mismo modelo. Por ejemplo, vamos a buscar por acá uno de los lenguajes que más nos interesan, que es el español. Por acá tenemos español. Entonces, hola, me llamo GPT-4, soy un nuevo tipo de modelo de lenguaje, es un placer conocerte. Antes eran 29 tokens, ahora son 26 tokens, teniendo una mejora de 1.1x. Muy interesante porque esto está pasando en múltiples lenguajes y la idea es que constantemente también mejore la tokenización. Con eso tenemos lenguaje muy equiparable sin importar la barrera idiomática y cualquier país y cualquier lengua puede aprovechar las ventajas de estos modelos sin verse afectados. Por último, lo que nos interesa. ¿Cuándo está habilitado este modelo? Nos dicen que la versión GPT-4o en su última fase ya se encuentra disponible solo en las capacidades de texto y en las capacidades de generación de imágenes en ChatGPT para usuarios pagos, pero también la van a poder utilizar usuarios gratuitos. Esto con un límite. Cuando se pase el límite pasan a GPT 3.5, que es el gratuito de toda la vida, pero el límite es hasta 5 veces mayor que el que se encuentra actualmente. Entonces nos dicen que las opciones de texto e imágenes ya se encuentran sobre ChatGPT. Usuarios Plus la pueden probar en este momento y una vez terminemos acá es justo lo que vamos a hacer para ponerlo a prueba. Y además nos dicen que ya se encuentra disponible la API. Quien quiera crear producto a través de Python o cualquier otro lenguaje, simplemente utilizando la API del equipo de OpenAI y esperemos que en un futuro también la del equipo de Azure en los servicios de la nube, podemos utilizarla ya mismo. De nuevo, 2 veces más rápida, 5 veces más elevado el rate limit, o sea, tengo mayor rate, mejor que GPT-4 Turbo y muchísimo más económica, que es una muy buena noticia para todo el mundo. Ahora vamos entonces a ver cómo funciona este modelo y cómo lo podemos comparar. En este punto ya me encuentro sobre ChatGPT. Por ahora yo tengo una versión paga, pero también va a estar disponible para versiones gratuitas con un límite. ChatGPT-4o me da algunas opciones que puedo ejecutar acá y por ahora simplemente le voy a decir: dame un cuento sobre un humano que se enamora de una AI. Y vean, acá quiero que noten la velocidad de generación. En verdad, es el modelo, el mejor modelo que tenemos por ahora del laboratorio de OpenAI y seguramente de otros laboratorios. Y todo esto lo está generando en segundos.
todo este texto fue generado en segundos. La velocidad de inferencia es absurda, está muy buena. Le voy a decir, ahora dame ilustraciones que puedan acompañar y describir este cuento. De nuevo, la generación de imágenes, como ya lo habíamos visto antes con DALL-E 3, en la versión de ChatGPT Turbo, en la versión de ChatGPT 4. Bueno, ilustraciones para acompañar el cuento. Una ciudad moderna, Marcos en su apartamento, Aurora en la pantalla, noches ta. Dame otra ilustración para otra parte del cuento. En verdad voy a confiar que haya escrito un cuento efectivamente sobre IA. Había una vez un futuro muy lejano, un hombre llamado Marcos. Marcos es un ingeniero de software que vive en la ciudad moderna, donde la tecnología bla. Por acá vemos cómo nos pinta esa ciudad moderna. Vemos cómo nos pinta a Marcos en su apartamento en la noche, sentado, hablando con el modelo de inteligencia artificial. Y de nuevo, por más empático que parezca la IA, no tiene conciencia de sí mismo y no maneja ningún tipo de emociones. Así los aparente muy bien. Entonces, Her puede ser Her en cuanto a simula una muy buena relación entre humanos, pero no en cuanto a sentimientos o algún tipo de emoción sobre el modelo de IA. Y esto se puede probar de manera gratuita sobre ChatGPT, versiones gratuitas con un rate limit, versiones pagas ya tienen el ChatGPT 4o, pero simplemente para comparar también podemos hacerlo desde el Playground. Ya en este momento me encuentro sobre el Playground de ChatGPT, el enlace también lo puedes encontrar en la descripción, es simplemente una interfaz que nos da el equipo de OpenAI para poder jugar con los modelos que nos están publicando, tanto para generar chatbots como para generar secuencias y lo más importante para comparar. Acá le voy a decir que utilicemos GPT-4 Turbo, le voy a decir que eres un asistente muy útil de AI y voy a hacer exactamente el mismo prompt para ambos modelos y le voy a decir crea un poema sobre un canal de inteligencia artificial en YouTube. Que por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, no te cuesta nada y si me ayuda a seguir creando este tipo de contenido. Y ahora le doy Run. La diferencia de velocidad. Acá ya acabó completamente. Latencia de 3.935 milisegundos. Comparado con 10.828 milisegundos. E incluso escribe sí un pocos más tokens el GPT-4 Turbo, pero la velocidad de lo que hace acá GPT-4o comparado con GPT-4 Turbo no tiene ningún tipo de comparación. Tenemos un modelo con latencia increíblemente baja y una velocidad de inferencia como nunca la habíamos visto. Y esto al momento de ejecutar texto. No nos han habilitado todavía el acceso a audio o el acceso a video en tiempo real, pero ya vimos los demos. Y es algo sorprendente. Acá pudiera hacer simplemente otra prueba. Ahora no me des un poema, sino un cuento corto. Y le vamos a ejecutar. La velocidad. La velocidad de GPT-4o. Acá ya acabó. Por acá sigue escribiendo. Wow. Wow. La diferencia es abismal. Abismal. Y esto es simplemente algo que ya podemos empezar a utilizar, pero no todos los modelos, así parezca que ya están en mi aplicación o ya los puedo utilizar a través de ChatGPT. Y hablemos un poco de eso. Hay muchas personas que se están enterando hasta ahora que la aplicación de ChatGPT viene integrada con un modelo de voz en el cual le puedes hablar y me responde. Eso que está funcionando al momento de grabación de este video no es el modelo GPT-4o o la integración de audio
y sonidos hacia el modelo GPT-4o. Es simplemente la versión vieja. Incluso Sam Altman tuvo que explicarlo en este tweet. Además, también hay una muy buena noticia, y es que ahora hay una aplicación desktop que por ahora solo funciona para dispositivos Apple o para Mac, y solo funciona para algunos países como Estados Unidos. Aún no está habilitada en Latinoamérica, pero la idea es que podamos simplemente instalar la aplicación de desktop en nuestras laptops y poder integrar ese asistente virtual que es GPT-4o para que analice el código que estoy haciendo, para utilizarlo en cualquier momento que tenga alguna duda, para que me pueda generar lo que yo quiera, y todo desde el poder de mi laptop. Sí, hay muchísimo más por ver. Esperemos que gran parte de todo lo que nos mostró el equipo de OpenAI lo liberen muy pronto, pero por ahora el modelo GPT-4o a nivel de texto e imágenes está bastante bien y ya está disponible en ChatGPT, en nuestro Playground y en las APIs. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte, compartir este video y activar la campanita, pues me ayuda muchísimo a seguir generando este tipo de contenidos.